Ya sabemos que Milei comparte abogado con Fred Machado. La Libertad Avanza dice una animalada en las redes y después dice, bueno, fue un tuit. Porque es un presidente que nunca, jamás habla de educación solamente para criticar. Estamos con Martín Lustó, candidato a diputado nacional por el espacio Ciudadanos Unidos. Martín, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Bien? Un gusto. Para empezar, ¿cuál es tu análisis de la situación actual? Es una situación en donde el gobierno perdió toda credibilidad. Perdió la credibilidad económica, tanto de los mercados, y por eso que tuvo que ser rescatado 3 veces, en realidad en 6 meses, porque primero fue el fondo, después fue un tuit, y ahora es el Tesoro poniendo plata. Y perdió la credibilidad de la gente en materia económica, porque lo que vemos es una economía que ya entró en recesión, eso es lo que muestran los últimos datos y te lo dice todo el mundo en la calle. Entonces tenés comercios que hay días que no abren caja, es decir, no venden nada, familias que están cada vez más endeudadas y que no les alcanza. Y por otro lado, perdió la credibilidad, llamada política, con la sucesión de escándalos de corrupción, que arrancaron con la criptoestafa, después siguieron con la Andis, después en el medio hubo cosas menos visibles, pero otros negocios de los Menem, y ahora con el tema Spert. Que el tema Spert nos entretenemos mucho en Spert, pero para mí me parece muchísimo más grave. Nos entretenemos por las características del personaje y por lo contradictorio de su accionar con lo que venía diciendo, pero es mucho más grave porque hay detrás todo un diseño de políticas que favorecen el ingreso del narco. Entonces vos decís, che, te está financiando el narco y tenés políticas que favorecen el ingreso del narco. Te puedo nombrar cómo estaba diseñado el blanqueo originalmente, y por eso fue muy importante el trabajo de cambiarlo, o ahora el proyecto de inocencia fiscal, y así un montón de cosas. ¿Sentís que puede salpicar a más políticos los de Spert? Sí. No lo sabemos todavía, pero por ejemplo, ya sabemos que Milei comparte el abogado con Fred Machado. Y hemos visto que Fred Machado, en el raid que hizo antes de ser extraditado o antes de que se proceda a su extradición, porque todavía falta que sea trasladado, también empezó a hablar de otros, ¿no? Fuiste embajador en Estados Unidos. ¿Cómo fue tu rol ahí? ¿Qué análisis haces de tu paso? Mira, hay que entender que Estados Unidos es una potencia que tiene intereses globales y Argentina tiene intereses locales o regionales. Entonces, siempre es muy difícil llamar la atención de Estados Unidos. Lo haces cuando existe una oportunidad para Estados Unidos o un riesgo para Estados Unidos, pero después tenés que tener mucho tesón para perseguir los temas, porque tenés que hablar un día, allá se llaman secretarías, pero un día con el Departamento de Estado, otro día con el Departamento de Comercio, son como los ministerios, otro día con el Departamento del Tesoro, otro día con el Consejo de Seguridad Nacional, otro día ir a ver a los senadores y diputados de determinados lugares donde lo que vos estás pidiendo puede afectar, otro día bajar a Nueva York para hablar con el mundo financiero. Entonces tenés que estar todo el tiempo presionando en distintos canales para poder conseguir algo, a menos que haya un interés muy específico que tenga Estados Unidos en alguna cuestión, que es lo que está pasando ahora. Háblame de las próximas elecciones. ¿Por qué sentís que hay una polarización y cómo se sale de eso? Siento que hay una polarización porque la gente votó muy enojada la vez pasada y votó enojada con un Estado que no funcionaba. Votó enojada por la corrupción, votó enojada por el vacunatorio VIP, votó enojada por la fiesta en Olivos, votó enojada por 200% de inflación. Y entonces eligió a alguien que le dijo, bueno, yo voy a cambiar todo esto, voy a hacer que la economía funcione, voy a cortarle la mano al corrupto. Y bueno, la economía no está funcionando, ni desde lo financiero ni desde lo real, y no le cortó la mano a nadie, sino que Milei tiene una impunidad para dar excusas que no se puede creer. Y entonces lo que vemos es una polarización en donde cada uno habla en contra del otro, donde Milei trata de que no exista alguien que pueda interpelar a su propio votante, por eso ataca a los periodistas que no son del otro lado, sino a los que por ahí tienen afinidad con él, por eso ataca a los artistas, por eso ataca a los economistas, no a los economistas del otro lado, sino a los que tienen afinidad con él, y lo mismo hace con los políticos. Entonces trata de vaciar el centro, pero para que nadie pueda hacer preguntas como, che, ¿estamos seguros que este plan te lleva a un buen lugar? Yo creo que no. Algunos pensarán que sí, pero la pregunta hay que hacerla porque la verdad que la situación es cada vez más crítica. ¿Estamos seguros que Milei no tiene una beta autoritaria?
Yo creo que la pregunta hay que hacerla. ¿Estamos seguros de que este gobierno vino a luchar contra la casta y la corrupción? Yo creo que no, Pero hay que hacerla. pero hay que hacerla. Y eso no le gusta que uno haga preguntas que de vez en cuando interpelan a aquel que lo vota. Y ahora te pregunto, ¿por qué sentís que ataca a la universidad pública? Por estas cuestiones. Primero yo creo que debe haber un elemento psicológico ahí. Alguna deuda pendiente que él tiene con la universidad. Pero además de eso, creo que la universidad pública, primero, es un ámbito de pensamiento crítico, es un ámbito, y por eso tan importante la autonomía, es un ámbito donde, dada la autonomía que te permite que lo que se enseña no esté intervenido por un poder, por el poder ejecutivo, que no venga un presidente y te diga, mira, no quiero más que enseñes esto, quiero que enseñes esto otro, la libertad de cátedra y la libertad de aprendizaje. Y tercero, porque las grandes universidades son un laboratorio de la sociedad. Es decir, pasa todo lo que pasa en la sociedad está pasando en esas universidades también, todos los debates, todas las cuestiones, y eso es algo que a Milei le molesta profundamente. Y por último, porque es un presidente que nunca, jamás habla de educación solamente para criticar. Argentina tiene un problema educativo grave a esta altura, particularmente en la educación obligatoria, es decir, antes de la universidad. Y este es un presidente que cuando hace la ley bases y reconstrucción, bases y puntos de partida para la reconstrucción de la Argentina, la educación no está. Cuando hace un pacto de Mayo para relanzar la Argentina, la educación no está. Y entonces después muchos reclamaron que estuviera incluida, pero en la iniciativa o la pulsión inicial de Milei es no incluirla. Y entonces detesta el pensamiento crítico. Se ve cómo se enoja él cuando se lo contradice en cualquier rubro, en cualquiera. El otro día un periodista le pregunta por lo de Esper, dice, ya terminó, lo bajaron. No terminó porque todavía lo está defendiendo Milei. Y además porque Esper miente de principio a fin. Ustedes, vos, ¿te olvidarías que firmaste un contrato por $1 millón? No, justo ese día venía de una fiesta, me olvidé. Bueno, esa es la mentira que está detrás. Y la verdad que vos tenés un ministro que defendió narcos, que él mismo estuvo preso, ministro de Justicia, el presidente compartiendo abogado con el que va a ser extraditado, y un candidato al cual le hicieron un contrato por $1 millón falopa. Entonces, Milei, cuando alguien le pregunta por eso, se enoja. Milei dice que la situación económica de recesión, de estancamiento de la economía y ahora de recesión, se produce porque el Congreso aprueba leyes, no sé, la discapacidad, la ley de emergencia en discapacidad de universidades, o la del Garrahan, la emergencia pediátrica, pero en realidad el riesgo país, que es lo que él dice, que es lo que está afectando el crecimiento, subió porque él no acumula reservas y se lo dijeron todos los economistas. La tasa de interés, que él también le adjudica el freno de la economía, subió cuando él se mandó una cagada con las LEFI. Y eso hizo escalar la tasa de interés altísimo, tal que es insostenible para las empresas. Y para aquellos que están endeudados con la tarjeta de crédito, para aquellos que tienen un crédito por afuera del sistema bancario. Y la economía está estancada porque él te sacó recursos de bolsillo, quiere decir que en la Argentina hay menos demanda, y al mismo tiempo abrió la exportación y atrasó el tipo de cambio. Entonces tenés menos demanda en la Argentina, menos demanda por los productos argentinos afuera, y parte de la demanda en Argentina está ahora siendo suplida por importaciones. Entonces por eso es que tenés una actividad económica que se estancó. Con el tema del narcoescándalo y la reimpresión de las boletas, ¿en qué sentís que se podría ir invertido esa guita? No, primero déjame decir lo siguiente, es porque es una barbaridad que a veces no nos damos cuenta de la magnitud que tiene. Acá no hubo un caso de fuerza mayor. No. Ni Esper se enfermó, ni Esper falleció, ni Esper decidió súbitamente que se iba a vivir afuera. Acá deciden ellos, porque el candidato es malísimo, porque está vinculado con el narco, y entonces no le funciona bien, obviamente, deciden que lo quieren sacar de la boleta. Y entonces, como ellos deciden, después de haber puesto un candidato vinculado con el narco, que Patricia Bullrich termina reconociendo en TN que ella sabía de la situación, y que el gobierno sabía de la situación, y que el Ministerio de Seguridad sabía de la situación, pero igual lo sostienen porque lo sostuvo Milei hasta el último instante.
Ellos deciden que ya no es buen candidato. Y como no es buen candidato porque mide mal, están dispuestos a gastar 12.000 millones de pesos para borrarle la carita de la boleta. Imagínate si, no importa, cualquier otro espacio dice, che, mi candidato no mide. ¿Por qué? Y porque la verdad que dijo algo inconveniente. ¿Me dejás sacarlo? ¿Cuánto le cuesta a los argentinos? 12.000 millones de pesos. 12.000 millones de pesos equivale a lo que cobran 2 años enteros los 400 residentes y becarios de pediatría básica del Garrahan. 2 años enteros. Ellos, para el Garrahan no, pero para borrarle la carita al candidato que tiene todos estos problemas judiciales y todos estos problemas de vinculación con el narco y entonces mide muy mal, sí están dispuestos a gastarlo. Justamente, ¿por qué también sentís que no quiere financiar pediatría y la ley de emergencia en discapacidad? Porque yo creo de verdad lo que dice Milei, de que él es el topo que vino a destruir el Estado. Y ya lo dijo Españolo con la familia Díaz Moche, que es, bueno, si vos tenés una discapacidad es tu problema. Ya lo dijo una senadora libertaria por Córdoba, que dijo que los niños de la Argentina no tienen el derecho a ser atendidos en el Garrahan. Entonces, él cree en una sociedad donde no importa qué te tocó en suerte, porque la verdad que en una sociedad desigual, dónde naces, afecta casi todo lo que te va a pasar en la vida, casi todo. Y él cree que el Estado no está para corregir esas diferencias y tratar de igualar la cancha. Él cree que no debería existir eso y que esto es una suerte de supervivencia del más apto y del más fuerte. Y si el más fuerte es aquel que nació con más plata en un mejor lugar, no le importa. No hay mérito ahí, ¿eh? No hay mérito. Si el más fuerte es el que está más cerca del gobierno de turno, no le importa. Entonces, él no le gusta un Estado que lo que hace es tratar de proteger a aquellos que tienen una circunstancia de vida. No importa si es porque ya dejaron de trabajar y son jubilados, no importa si es porque tienen una discapacidad, no importa si es porque los padres no le pueden pagar una universidad pública, no importa si es porque tu hijo tiene una enfermedad terminal o gravísima, no le importa. Entre otras cosas porque, bueno, la parte de entender lo que uno siente por un hijo, él no lo tiene incorporado. ¿Por qué no hubo debate con Fargosi? Porque no quieren debatir. Ni Fargosi ni Tahir Hackman quisieron debatir. Y que entonces en estas campañas donde cada uno va por su lado y hace videos y recortes, es fácil que no te pregunten. En un cruce de candidatos es más difícil. En el caso de Fargosi, Fargosi todavía al día de hoy en entrevistas sigue defendiendo la criptoestafa. Sigue defendiendo a Expert. Sigue defendiendo las coimas de la Andis. Sigue diciendo que es llamativo, ¿no? Es una persona que se supone que era la Dalit del gobierno para Ficha Limpia, sin embargo fue el que demoró Ficha Limpia. Fue expulsado del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires por connivencia para facilitarles los exámenes a los jueces en el Consejo de la Magistratura, es decir, para que se copien los futuros jueces. Tiene tweets antisemitas. Pero además es una cosa repetida que es la Libertad Avanza dice una animalada en las redes y después dice, bueno, fue un tuit. Y la verdad que esos tweets generan un estado de ánimo que se traslada en la calle. Con un tuit o con una sucesión de tweets en contra de un negocio te lo pueden hacer quebrar. Con un tuit mostrando dónde vivís pueden generar agresión. Con una sucesión de tweets y discursos en contra de la igualdad de género, terminan atentando contra la vida de las mujeres. Y después siempre es bueno, pero lo dije en tal lugar. No. Milei dijo en una entrevista con Laje que la verdadera violencia es la violencia contra la propiedad o contra las personas. Pero cuando vos, no sé si sos Marina Dal Poyetto o un economista que tiene una consultora y te andan fustigando y fustigando y fustigando, después afectan tu negocio, que es tu propiedad. Y ni te quiero hablar de la vida en estos casos donde lo hemos visto con Laurta, ahora que estuvo reunido varias veces con grupos, en ese caso comandado por Nicolás Márquez, haciendo un discurso muy en contra de las mujeres y resulta que es un femicida.
En el caso de Itaí Hackman, además Fargosi tendría que venir a debatir el modelo económico. Hoy hay dos rubros que hablábamos al principio, que es la corrupción y la economía, en donde el gobierno está haciendo agua por todos lados. Fargosi no quiere debatir ni la corrupción ni la economía. Y en el caso de Itaí Hackman, la verdad es que, otra vez, ¿por qué estamos en esta situación? Porque el gobierno de Alberto Fernández fue un desastre. Dejó 200% de inflación. Dejó, otra vez, el vacunatorio VIP, la fiesta de olivos, y después vimos el tenor de lo que era Alberto Fernández. Y después Itaí Hackman cree en algo que cada vez se revela como más obvio y él sigue defendiendo, que es el modelo que es Venezuela. El modelo Maduro. El modelo Maduro. Mm. Otra vez de una economía que no funciona, una economía que expulsa gente de su país y además con un autoritarismo fenomenal, una dictadura. En Ciudadanos Unidos hablan de que hay otra manera. ¿Cuál es esa manera? Argentina necesita superávit porque Argentina no tiene reputación. Entonces otros países a veces imprimen dinero o a veces emiten deuda y no es un problema en Argentina, como ha habido un abuso recurrente de las dos cosas. Inmediatamente que vos vas en esa dirección, la economía termina en crisis. Entonces necesita superávit para recuperar la reputación, para volver a recuperar herramientas de política económica, la fiscal y la monetaria. Pero no se logra superávit como lo hace Milei. Y vos tenés casos de gobernadores que tienen superávit, inclusive habiendo heredado déficit de las gestiones anteriores, algunos que no, porque hay provincias que vienen ordenadas de hace más tiempo, y vos ves que tienen superávit, pero siguen haciendo obra pública, siguen atendiendo en salud, y por ejemplo en el caso de Santa Fe compran medicamentos 82% más barato que el precio de venta público. Los medicamentos que tienen mucha demanda son producidos por el propio Estado. Córdoba sigue haciendo obra pública. Son dos provincias que han dedicado mucho a la educación. Córdoba estaba ampliando sedes universitarias, mientras, por ejemplo, ayer estuve con Argentinos por la Educación y les pregunté de todo este impulso que necesitamos para reformular la educación obligatoria, cuál está funcionando bien, y me dijo Santa Fe, y le dije, ¿desde cuándo? Y me dijo, desde la nueva administración. ¿Por qué? Me dice, porque vos bajás al territorio y todos aquellos actores que están involucrados en la educación saben qué están haciendo. Entonces creo que hay significativamente otra manera de resolver el problema del Estado en Argentina para que tenga superávit, para que no afecte ni a los que menos tienen, ni a las cosas que necesita Argentina para crecer. ¿Por qué son tan importantes entonces estas elecciones? Porque son la oportunidad, estas son elecciones legislativas, son la oportunidad de decir así no. ¿Hay otra manera de resolver estos problemas? Así no, porque así no vamos a ir a ningún lugar. Y al ser legislativas uno puede elegir matices. No caemos en lo primero que dijiste, no es un balotaje, donde uno tiene que decir, bueno, a ver, me tapo la nariz y voto una cosa u otra. Existe la oportunidad de elegir representantes que tengan carácter, pero que además, si viene algo que está bien, lo desmenucen y digan esto está bien. Si viene algo que está mal, tengan las ganas de trabajar para corregirlo, y si se insiste en las cosas que están mal, sepan decir que no, no importa cuánta presión haya. Entonces, ¿por qué sentís que hay poca participación electoral? Porque puede haber, y cómo ustedes como espacio los traen nuevamente a participar. Mira, yo creo que Argentina viene de desengaños desde hace 50 años. Entonces hay cada vez más apatía, porque lo que siente la gente con justa razón es que elige representantes, elige gobiernos y su vida no cambia para bien. Y creo que el último golpe es Milei, que dijo que tenía una fórmula. Él es como que quiere una fórmula divina escrita con dorado que va a arreglar todos los problemas. Es una fórmula económica, una única fórmula económica, y después vemos en la realidad que eso obviamente no funciona. Y está claro que no iba a funcionar, pero la verdad es que había un deseo de salir y un deseo de corregir otra vez un Estado cooptado por un montón de intereses distintos. Y lo que vemos es que detrás de la presentación de vengo a cambiar todo esto, es una farsa. Y hay un Estado cooptado. De la misma manera que detrás de alguien que dice cárcel o bala,
están los narcos y detrás de iniciativas económicas que pasan desapercibidas también están intereses muy espurios. ¿Sentís que está terminado entonces el gobierno de Milei, tanto para estas elecciones como para el 27? Bueno, yo lo que creo es que hay que construir otra alternativa que muestre cómo se resuelven los problemas de verdad. El gobierno de Milei iba camino a un abismo financiero cuya creación es responsable el propio Milei y el equipo económico y tuvo que ser rescatado. Es como alguien que camina a un abismo y lo agarraron del saco y lo trajeron para atrás. Ahora la pregunta es si cuando te rescatan una, dos, tres veces, yo a veces uso la analogía de te metes a nadar en el mar y de golpe entra el guardavidas. Decís muchas gracias, te metes a nadar en el mar, vuelve a entrar el guardavidas y a la tercera, que es esta, te dice, ¿viste que soy un crack nadando? Le digo, no, ya te salvó 3 veces el guardavidas. O estás subestimando el mar o estás sobreestimando tu capacidad, pero en todo caso tenés que cambiar lo que estás haciendo. Porque en el caso de Milei no va a nadar solo. Si llevan a nadar 45 millones de argentinos. Martín, dame 3 razones de por qué la gente tiene que votar a Ciudadanos Unidos y votarte a vos ahora en estas elecciones. Dame 3 títulos. Primero, creo que Argentina necesita para crecer transformar su Estado. Y que transformar el Estado requiere conocimiento de gestión. Y por eso el espacio nuestro, que tiene gente que gestionó y gente que gestiona en las provincias y en los candidatos en la ciudad, es una alternativa muy significativa. Segundo, yo creo que Argentina tiene un camino. Y el camino, a veces decimos, tenemos que tener 10 políticas de Estado. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es el ejercicio de ponernos de acuerdo en una. No importa si es la educación, no importa si es la prioridad, qué obra pública desde el punto de vista social y productivo es importante, no importa si es una reforma tributaria, no importa si es una nueva ley laboral, pero tenés que poner de acuerdo en una. Porque una vez que saltás la desconfianza y te sentás en la mesa, como en cualquier cosa, las siguientes son más fáciles. Si elegimos una y la trabajamos, después va a haber otra, y después va a haber otra, y después va a haber otra, y entonces ibas a encauzar el Estado. ¿Por qué digo el Estado? Porque Milei lo desprecia, pero el Estado es, no importa si el país es grande o chico, el 50 o 25% de la economía es un montón. Si eso funciona mal, la economía no puede funcionar, porque además es la salud, la educación, la seguridad, la infraestructura, la justicia. Son las leyes, son las regulaciones y es la calidad del debate público. Si ordenamos el Estado, todo lo demás se va a ordenar. Los países prosperan cuando sus estados se vuelven mejores. Y eso no importa si sos comunista o capitalista. Sos comunista y tu estado no funciona, sos Cuba. Sos comunista y tu estado funciona, sos China. Sos capitalista y tu estado no funciona, sos Argentina. Sos capitalista y tu estado funciona, sos Australia. Entonces nosotros tenemos que hacer que funcione el Estado. Y tercero, me parece que hay que tener gente que tenga, en el Congreso, gente que tenga carácter, que no se deje comprar, que no se deje presionar. Y que además en la vida pública ya ha demostrado que no tiene manchas, ¿sí? Todos nos podemos equivocar, pero eso es muy distinto a la gente que se corrompe. Y tanto en el caso de Graciela Ocaña como el mío hemos dado pruebas de eso. Te la quiero preguntar, ya que decís, ¿por equivocar te referís a la famosa foto con la manito levantada? No, mira, yo creo que eso fue una equivocación de todo el cuerpo, ¿sí? Porque la gente no lo sabe, pero cuando se vota a mano alzada es que todos se pusieron de acuerdo. Fue una mala resolución de un tema técnico, por eso yo después presenté un proyecto para corregirlo. Pero quiero decir lo siguiente, que es, yo me puedo haber equivocado con eso, como se equivocaron todos los senadores, pero estuvo concentrado en mí. Pero mi mano nunca hace criptoestafas, nunca agarra 3% y nunca va a estar vinculada al narco. Y nunca va a haber shows en el Movistar Arena. Nunca va a haber shows en Movistar Arena y nunca la van a torcer cuando piensa algo. Bien. Ni con presiones, ni con prebendas, ni con ofertas de lugares en las listas, ni con nada. Yo me puedo equivocar, pero siempre trabajo para que mejoren las cosas. No. Martín, te agradezco muchísimo y el mayor de los éxitos ahora en octubre. Gracias a ustedes.